somos miembros de CITAP, el equipo del Instituto Futuro. Venimos a presentar nuestro proyecto científico. Espero que os guste. En la pantalla podéis ver el logo de nuestro equipo y nuestros nombres en las diferentes redes sociales que hemos utilizado para compartir nuestro progreso a lo largo de estos meses. Nuestro proyecto se llama RQR, que se refiere a aquellas palabras que empiezan por R, como renovar, reciclar. Y hemos elegido este nombre porque en nuestro proyecto hemos dado otra vida a un objeto que ya está inventado. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta a los alumnos y profesores de nuestro centro, a través de la app y blog que construimos para recopilar datos sobre los problemas que hay en la educación. En esta gráfica podemos ver que la mayoría de los encuestados no cree que los métodos de enseñanza actuales sean adecuados. También podemos ver que los principales problemas que citan los alumnos en el sistema educativo son los siguientes: el aprendizaje de memoria sin entender lo que se explica, la falta de motivación y el poco uso de las nuevas tecnologías. En estas dos preguntas cerradas que planteamos se puede ver la clara necesidad del alumnado de tener contacto con las nuevas tecnologías, tanto en su vida cotidiana como en la educación, que también forma parte de su vida cotidiana. Decidimos plantear esta pregunta en la encuesta. Decidimos plantear esta pregunta en la encuesta y estas fueron las respuestas más destacadas. Como podemos ver, la gran mayoría considera que la solución es usar más las nuevas tecnologías. Y en contraposición, el 0% cree que no se deberían usar. Hemos destacado también realizar las actividades prácticas, ya que es una respuesta que sigue muy de cerca a la carrera que hemos comentado. El alumnado cree que en relación con las actividades prácticas, como proyectos o excursiones, se entiende mejor lo que se está explicando. Bueno, podéis ver que los porcentajes no suman 100 y es porque la pregunta tenía opción de respuesta múltiple. También incorporamos a la encuesta una pregunta totalmente abierta para que los alumnos se expresaran con libertad. Aquí podemos ver las respuestas que más se repiten. Los alumnos dicen que hacer más trabajos en equipo sería muy conveniente, ya que en el futuro lo vamos a necesitar porque vamos a tener que realizar trabajos multidisciplinares y actualmente esto no se está fomentando. Informatizar el centro es una medida que los alumnos consideran muy importante y nosotros hemos trabajado en ella como productores de esta. Como ya hemos comentado, hacer más actividades prácticas, como proyectos y excursiones, motiva al alumno y hace que aprenda de forma más autónoma y ágil. Actualmente el alumnado piensa que los profesores enseñan para probar, pero no para aprender ni entender lo que se estudia, y esto es algo que debe cambiar. Después de analizar los resultados de esta encuesta, hicimos una lluvia de ideas y planteamos distintas soluciones. Después de ver los pros y los contras de cada una, pensamos que esta era la más conveniente. Consiste en un proyector de gran angular como el que se encuentra en la mayoría de las aulas actualmente, pero con una pantalla panorámica. En la actualidad, los proyectores normalmente solo muestran la imagen en una pequeña parte de la pared, y con nuestro proyector la imagen se vería más grande y los alumnos entrarían más en el contenido que se está explicando. Tiene fácil aplicación en cualquier asignatura. En biología, por ejemplo, el profesor puede explicar los distintos tipos de árboles y proyectar en la pantalla una imagen de un bosque con sus diferentes tipos de árboles, de manera que pueda ir y señalándolos para identificar las diferencias entre unos y otros. En las asignaturas más visuales, por ejemplo, plástica, el profesor podría enseñar a sus alumnos uno o varios dibujos. Y así podríamos poner ejemplos en cualquier asignatura. A primera vista, este proyecto puede parecer caro y por tanto no merece la pena. Pero, sin embargo, es un dark horse, que es una expresión inglesa que se refiere al caballo oscuro, al que va en la cola en las carreras de hípica. Nadie apuesta por él, pero en el último momento habrá todos los demás que van a la carrera. En este caso, nos referimos a nuestro proyecto como un dark horse porque se nos parece más caro de lo que en realidad es. Esto nos sorprende y hace que apostemos por ello. Este proyector costaría 532 euros aproximadamente, que es lo que cuesta un proyector normal, y las pantallas son 132 euros. Está formado por soldaduras de aluminio ligeras y una antena de pantalla. Y cumple la normativa europea N13501/1 de materiales sismíticos. Además, es muy sencillo de montar
como se puede ver en el vídeo. Lo más costoso sería simplemente tensar la tela para que no quedaran imperfecciones en esta llave. Como ya hemos hablado antes, esta no fue nuestra primera solución. En un principio queríamos que el proyector mostrara la imagen en todas las paredes del aula, de forma que envolviera la clase. Pero cuando la comenzamos a desarrollar, vimos que tenía bastantes inconvenientes. Por ejemplo, habría que encontrar la manera de cubrir las esquinas del aula, ya que la imagen se vería deformada. Por la misma razón, no podría haber objetos en las paredes como pizarras o armarios. Además, el proyector debería estar situado a la misma distancia de todos los puntos del aula y esto es imposible. Y otro inconveniente que vemos en esta idea es que los alumnos estarían mirando cada uno a un sitio y esto entorpecería el desarrollo de la clase. Gracias al desarrollo de esta idea podemos ver desventajas y cosas que se podrían mejorar y lo hemos aplicado a nuestra solución final. Antes de terminar, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado con el proceso. Nuestros profesores de Física y Química y Educación Plástica y Visual, Benito Centeno y Gerardo Vacas, que nos ayudaron con lo relacionado con lo Jorge Palomo y Juan José Fernández, que son dos profesionales del máster. Víctor Blanco, youtuber español conocido como JTC, y diseñador gráfico y animador en 2D, y Carlos del Amor, periodista de RTV, que está tratando el mismo tema que nosotros. Y a nuestros patrocinadores, Ambrosio Rodríguez, Imprenta Económica. Y por último, gracias a nuestros compañeros que nos han apoyado y ayudado en este proyecto.